Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola amigo, Dios te bendiga. Mi nombre es Luis Felipe Savión, soy misionero de Palabra de Vida en Honduras. Y hoy seguiremos estudiando este bello libro de Génesis. Así que yo te ruego me acompañes a leer Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. La palabra perfecta y suficiente de Dios dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Podemos imaginarnos este relato escrito por Moisés como un gran cuadro. Y los elementos que en él se pintan en este pasaje, son tan nuevos como las noticias que a diario llegan a nuestros oídos, y tan antiguos como las historias del mundo caído. Pero este cuadro se pinta en 3 escenas, y no las pierdas de vista, por favor. Mira estas 3 escenas que se dan en este pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, vemos la rebelión determinada del ser humano. La rebelión determinada del ser humano. Después vemos la respuesta soberana de Dios, para finalmente ver la redención perfecta en Cristo. La rebelión determinada del ser humano, la respuesta soberana de Dios y la redención perfecta en Cristo. Son estas 3 escenas lo que nos pinta todo este cuadro en Génesis 11. Por favor, mira los versos del 1 al 4, donde vemos a un grupo de personas reunidos en Sinar, descendientes de Cam, posiblemente bajo el liderazgo de Nimrod, preparados para ir contra Dios, para ir contra el mandato que él había establecido de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. En lugar, ellos decidieron seguir sus pensamientos y pretensiones. Como vemos en el verso 3 y 4, su trabajo arduo fue para llegar alto al cielo, trabajar en unidad bajo un mismo idioma, hacer su nombre famoso y no seguir las órdenes de nadie. Simplemente ellos querían cuidarse a sí mismos. Mi amado joven, amigo, ves cómo la Torre de Babel trata sobre la determinación del hombre de vivir suficiente, firme y arrogantemente sin Dios. Creemos que somos inteligentes en nosotros mismos, como ellos también lo creían. Fuertes incluso sin Dios, sí, como ellos también. Seguros cuando trabajamos y seguimos adelante unos con otros. Pero también, para entender mejor este pasaje, tienes que darte cuenta que estos versos están llenos de una ironía muy fuerte. Recuerda que Moisés escribe al pueblo de Israel. Ellos han salido de Egipto, sabían que era hacer ladrillos, sabían que era construir. Y ellos sabían que levantar una edificación alta con ladrillos y asfalto no era posible. No eran esos los materiales. Y ellos posiblemente se reían al leer estas palabras de lo que estaban haciendo estas personas en Sinar. Y ven que no solamente sus pensamientos estaban mal, sino sus acciones y sus decisiones. Así que aquí está esta ironía. Querían llegar alto y como lo estaban haciendo, no lo iban a lograr. Como dice Jeremías 2, el ser humano busca agua en cisternas rotas y vacías. Y así es todo aquel ser humano que decide vivir sin Dios, creyendo encontrar satisfacción
cuando en realidad sus decisiones lo están llevando a cisternas rotas y vacías. Pero aquí el problema no era la torre. No, el problema era la rebelión del corazón. La rebeldía en el corazón de este pueblo en Sinar. Y Dios en su gracia interviene. Entonces vemos la respuesta soberana de Dios. Los versos del 5 al 9. Y nuevamente el verso 5 comienza con una ironía. Y descendió Jehová para ver. ¿Te das cuenta? El ser humano está trabajando fuerte para llegar al cielo, satisfacerse, autogloriarse. Y el Dios vivo y majestuoso desciende a ver los insignificantes esfuerzos del hombre. Y mediante la respuesta soberana de Dios, Dios le demuestra a la humanidad quién es Él. Dios nos muestra aquí su carácter. En primer lugar, esta respuesta nos muestra de que Dios es el único grande. Dios es el único majestuoso. Nadie más lo es. No es el ser humano. No eres tú. No es en tus fuerzas. No es nuestra inteligencia. Es Dios el grande. Es Dios el majestuoso. Él, por eso, es digno de ser alabado. Dios también nos muestra mediante su respuesta que Él es el único soberano. Nada ni nadie está fuera de su radar, de su vista, de su control, de su presencia. Pero también la respuesta de Dios, en los versos del 5 al 9, nos muestran que Dios es un Dios de gracia. Sí, a través de esa solución permanente que Él da ahí en Sinar, frente a esa torre, Dios nos muestra su misericordia en acción. ¿Cómo lo hizo? Salvando al hombre de sí mismo. ¿Sí? Salvando al hombre de sí mismo. Dios nos muestra que es un Dios de gracia. Y así como la rebelión del hombre en la Torre de Babel es una muestra del corazón pecaminoso del hombre, la respuesta de Dios en la Torre de Babel es una muestra del carácter justo y santo de Dios. Pero este pasaje no está desligado del plan de salvación de Dios en Cristo. Por eso este pasaje también nos lleva a ver la redención perfecta de Dios en Cristo. La redención perfecta de Dios en Cristo. Yo quiero que tú puedas ver el contraste de lo que sucede aquí en Génesis 11 con la siguiente historia de este mismo libro, en Génesis 12, los versos del 2 al 3. Dios llega ante Abraham y le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. ¿Te das cuenta lo que ellos andaban buscando, lo que ese grupo de personas en Sinar quería? Dios se lo promete a Abraham, y Dios lo hace por su pura gracia. Ese nombre grande será tuyo. Abraham no andaba buscando a Dios, no andaba preguntando por Dios, no andaba invocando a Dios. Simplemente Dios lo halló, la gracia de Dios lo alcanzó. Esto lo escribió el profeta Isaías en Isaías 65:1. Pero en lugar de ser rebelde, Abraham vivió por fe. Fe en la palabra de Dios, fe en las promesas de Dios. Pero después de lo que pasó en esta historia de la Torre de Babel, los seres humanos quedan divididos en pueblos, tribus y naciones de diferentes lenguas e idiomas, y poblaron y se fueron alrededor del mundo. Pero esta decisión de Dios solo preparó un escenario más grande y majestuoso. Este escenario lo anticipa Apocalipsis 7, versos 9 y 10. Yo te pido que puedas acompañarme en esta lectura. Apocalipsis 7, versos 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y escucha bien, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Sí, aquí vamos a estar nosotros, con nuestra lengua, con nuestro idioma. Y aquellos que hemos sido redimidos en Cristo, aquí vamos a estar. Y vamos a clamar a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amado amigo, un día nuestro idioma, nuestra nación y muchas otras personas de otras naciones, otras lenguas que aparecieron después del evento de la Torre de Babel, un día alabarán, cantarán, adorarán al Cordero que nos redimió y nos salvó de nuestra rebelión y nuestro pecado. Te pregunto, ¿cómo hoy está tu corazón siendo rebelde a Dios y su palabra?
pero también cómo el carácter de Dios y la gracia de Dios en Cristo pueden cambiar tus pretensiones, orgullo y rebeldía en humildad, temor y obediencia. Amado amigo, ¿qué decisiones presentes puedes tomar a la luz de la esperanza futura de la redención en Cristo? Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.